Buenas, 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 buenas. ¿cómo Buenas a andan? todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Válido Esto, episodio número 10. Ah, Llegamos. sí, Se llegó, ese se llegó. ese llegamos. Sí, 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 pero bueno, contentos de seguir teniendo esto activo y de traer, bueno, nada, temas que interesan o que por lo menos a nosotros nos parecen interesantes y compartir lo que sabemos. Así que, nada, contentos de llegar al capítulo 10. ¿Cómo estás, vos? Todo bien. ¿Vos? Muy bien, tranquilo. Bueno, un poquito rara la semana cripto para cuanto bueno, todo lo que viene pasando, precios, todo. No hubo ningún hack importante, creo, esta semana, así que por ese lado, por lo menos, estamos safe, ¿no? Sí, sí, y algo que me llegó es que gustó mucho el capítulo que hicimos antes Sí, del hack. llegaron buenos comentarios. Sí, así que nada, si pasa algún otro o algo así, hay un hack grande, por ahí de vuelta explicamos qué pasó para... Obvio, obvio. La verdad que están buenos esos episodios. Y bueno, para este capítulo tenemos algo preparado. Bueno, en realidad Agus preparó una masterclass, se podría decir. ¿De qué es Agus? Básicamente vamos a hablar un poco de cómo funciona la minería en Bitcoin, Bitcoin Ujú. mining. O sea, qué es lo que están haciendo los mineros de Bitcoin para básicamente minar un bloque, crear un bloque, y cómo funciona un poco todo por atrás. La idea del capítulo, vamos a empezar a tirar al principio por ahí un par de, como explicar algunos conceptos que pueden parecer medio randoms o por qué pasan esto, o sea, por qué les explicaríamos esto. Y después vamos a ir más a Bitcoin mining, cómo funciona y después el por qué funciona. Creo que por lo que estuvimos hablando con Santi, que es, esta es la mejor manera que encontramos de explicar estos conceptos, pues son bastante abstractos y es un poco difícil. Y más Exacto. lo hacemos en formato podcast, que no es que podemos mostrar videitos o cosas moviéndose. Entonces, igual vamos a mostrar, pero bueno, nada. Sí, sí. Y como decía Agus, o sea, la idea es explicarlo bastante por arriba, ¿no? Pero para que se entienda eh, de qué se trata la minería, Bitcoin, cómo funciona, por qué hacen falta los mineros, qué es lo que hacen. eh, y bueno, después vamos a tener algunos conceptos quizás, como decía Agus, bastante random, pero que al final explican el por qué los estamos trayendo a la mesa. Así que nada, Agus, si te parece, ya arrancamos, lo arrancamos con Bitcoin Mining y con el primer concepto que tenemos de la noche. Así que dale. Ok, perfecto. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Primero vamos a explicar un poco números hexadecimales. Ya, Em, ya arrancó bien, random ahí, números hexadecimales, pero está bien, está bueno. Básicamente los números hexadecimales es una representación numérica que en vez de ir del 0 al 9, digamos, que se muevan en cada 10 números, como el que todos conocemos, que es del 0 al 9, después tenés el 10, no 11, qué sé yo, es del 0 al 16. Del 0 al Ujú. 15, perdón, son 16 números que entran como en un dígito, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, vos para representar el 3 en números hexadecimales, el 3 acá básicamente es 3. Si yo pongo acá, podemos ver, para los que están escuchando, nada, pongo el número hexadecimal 3 y me dice que es número 3. Ahora, Bien, cuando está como en base 10 se llama, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se representa el 10 en los números hexadecimales? Bueno, muy fácil, con una A. Entonces, si es una A, es el 10, ¿no? Una B es el 11, todo así, bien. la F, que es el 15, que es como el número, el dígito más grande que hay. Eh, Excelente. Entonces acá, por lo que veo hasta ahora, nos permite poner números que tengan dos dígitos en un solo dígito, ¿no? Y sí, esto nos sirve para escribir luego y simplificar algunas cosas. Pero dale, claro. seguí, buenísimo. Y o sea, es una manera de representar números, ¿no? Entonces, Bien, por ejemplo, si yo pongo el F0, digamos, si se quiere, lo que tenemos que hacer es, y lo convertimos, va a ser el 240, ¿no? Y esto, ¿cómo se llega un poco? Bueno, imagínate si vos pones, el F es el último número que hay, ¿no? Dijimos como el dígito más grande. Entonces, vos pones 9 y un 0 es 90. ¿Cómo llegás a ese número 90?
cómo se llega en realidad es porque haces 9 por 10, ¿no? Porque estás en base 10, más 0, ¿no? Lo vas como multiplicando a cada. Bien. Entonces ahí te da 90. En base 16, ¿cómo sería? Bueno, F dijimos que era el 15, ¿no? Entonces 15 por 16 te da 240 más 0, obviamente no, te da 240. Y Agus, te hago una pregunta. ¿Por qué serían 16? ¿Por qué nos basamos en ese número y no Bueno, vamos en el sistema decimal? tiene que ver más con las computadoras, la potencia de 2 y demás, que es una manera de representar los números que a nosotros, digamos, en las computadoras vienen bien. Acá lo podemos ver en los números binarios, es básicamente en base 2, como se representan con unos y ceros nomás. Lo Bien, podemos estar en 16. Es una manera de representarlo. Y ahora todo esto va porque vamos a ver que los vamos a estar viendo a estos números hexadecimales por todos lados. Los vas a ver en los hashes, que ahora vamos a ver un poco qué es, los bloques, se representan en un montón de lugares, entonces bien, queríamos explicar que básicamente son números. Son números que tienen letras, pero son números y los podés representar como números cualquiera, ¿no? O sea, como vimos, FF te da 255. bien. Y te hago una pregunta más, Agus, por ejemplo, porque yo los veo usualmente en las direcciones de Ethereum, de billetera. ¿Esto tiene que ver también? O sea, ¿está basado en el mismo concepto cuando yo te paso mi dirección? Sí, 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 sí. Porque Perfecto. básicamente se basan en hashes, y las private keys y las public keys también los vas a ver como números hexadecimales, y en realidad Ujú. las private keys y public keys, no importa, son puntos en una curva, no lo voy a explicar mucho, pero con representación en hexadecimal, básicamente, Perfecto, ¿no? Entonces vos podés perfecto. la coordenada, imagínate, si ves un punto en un plano cartesiano, la coordenada, no sé, por ejemplo, 10, 11, ¿no? Ujú. Podría representar como la AB, ¿no? Porque Bien, es A, 11 es B, entonces es una manera de representar números. Eh, excelente. Bien. Bueno, ya tenemos esto cubierto entonces. Entendemos que son los números hexadecimales. ¿Con qué Perfecto. seguimos ahora? Ahora vamos con los hashes, Bien. ¿sí? Entonces, básicamente el hash es una función, podemos llamarlo como es una función matemática donde de entrada vos le das un dato cualquiera, pueden letras, palabras y qué sé yo, y de output te da básicamente un hash, ¿no? Lo podemos tomar como un número hexadecimal, que es un número hexadecimal en realidad, ¿no? Muy grande, obviamente, muy grande, pero es un número hexadecimal. Entonces, o sea, lo podemos ver como una caja negra, un hash, donde vos metés algo y del otro lado te sale un número, ¿sí? Bien. Los Perfecto. hashes algunos tienen una propiedad que es muy útil, que es básicamente siempre te dan un número de largo de longitud fija. O sea, con X cantidad de dígitos, ¿no? Eh, el SHA-256 te da con, siempre que es este el que estamos viendo ahora, son 256 bits, creo, o bytes, ya no me acuerdo, pero bueno, te da una cantidad fija de números largos, pero siempre te lo da dentro de ese rango, entonces te sirve mucho Ujú. porque vos siempre el hash que esperás siempre tiene una longitud fija, Bien. ¿no? Es predecible para después, no sé, codear o esperar algún resultado, ¿no? Exactamente. Entonces, lo bueno que tienen estos hashes, tienen propiedades bastante interesantes, los que llaman como criptográficamente seguros, que son los que a nosotros nos sirven y los que vamos a usar generalmente en cripto, son hashes que tienen un par de propiedades como, bueno, esto de la longitud fija, que son básicamente que cada input te da un output totalmente distinto. Como que si yo pongo 1, 1, no tiene ninguna correlación como el hash del 1 con el hash del 1, Bien. que por ahí Sí, uno puede, sí, sí. ¿entendés? Como que se arma de Uno una. esperaría que quizás se cambie la última letra, nada más, y que el resto se mantenga igual. Exactamente, o algo así, ¿no? Entonces, eso se llama medio el efecto avalancha, donde Ujú.
como una cosita cambia totalmente todo el output, ¿no? Es como que se genera como esa Perfecto. avalancha Y, de... y esto me imagino que lo vuelve muy difícil de descifrar, ¿no? Digo, si Claro, yo quiero craquearlo de alguna forma, el input es muy difícil porque no existe correlación entre lo que estoy escribiendo y lo que estoy viendo abajo. claro, imagínate, O hola, adivinable. claro, imagínate yo digo hola Santi y hola Agus, tipo, la misma parte estaría igual. Bueno, entonces yo sé que la primera parte del mensaje es hola y no es Claro, un poco la idea, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso sí son criptográficamente seguros. También hay un montón de propiedades que no nos vamos a meter ahora, que tienen que ser un poco como resistente a colisiones, hay hashes que justamente ya están un poco rotos el algoritmo y vos podés generar que hola Agus de dos hashes iguales. O que vos de un hash puedas tener como dos mensajes. O sea, si imagínate si el hola Agus y el hola Agus signo de exclamación te dicen el mismo hash. Bueno, sería un problema. Básicamente lo que tenemos, lo que te dan estos hashes criptográficamente seguros es que input distinto te da un output distinto, básicamente, ¿no? Cualquier cosa que le metas al hash que sea distinta, por lo menos por una coma, lo que sea, te da básicamente un hash totalmente distinto. Y o sea, no, dos mensajes no te pueden llegar a dar el mismo hash. perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos números hexadecimales, tenemos lo que es un hash, bien a grandes rasgos, pero entendemos que tenemos un input que nos va a dar como resultado un hash único y que no es predecible, no es que si cambia un mínimo dígito va a ser el mismo hash con un pequeño cambio. ¿Y esto a qué nos lleva ahora? ¿A qué Bueno, próximo concepto? sobre ahí quiero comentar algo más, que acá lo tengo, que nada, Bitcoin usa esta familia que del algoritmo de hashes. Nada, por eso lo van a ver mucho ya. Por ejemplo, Ethereum usa otro que es el Kekak. Así que, bueno, nada. Solo para que lo sepan, los que están escuchando, el SHA es el que usa Bitcoin, Ethereum usa el Kekak, porque justamente, nada, cómo se genera el SHA tienen distintas propiedades que para Ethereum lo necesitaban para algo y por eso no usaron el SHA, pero, y Bitcoin sí. Así que eso Bien, es lo primero. Bueno, perfecto. Ahora vamos a lo que sería un bloque de cripto. Que acá tenemos, por ejemplo, para los que están escuchando, la idea es, tenemos un bloque que el bloque tiene data, o sea, tiene datos. Por ejemplo, tiene el número de bloque, un nonce que no importa, es un número aleatorio que podemos poner en ese bloque y ahora después vamos a explicar un poco para qué se usa ese nonce, digamos, y tiene data, ujú, ¿no? Que ujú, podría, por ejemplo, transacciones donde yo digo, tipo, Santi le transfirió 10 bitcoins a Agus, ¿sí? bien, Bueno, y eso básicamente si yo le puedo hacer un hash a todo esto, a esta data. Tiene una estructura en especial, por ejemplo, que la primera línea es el número de bloque, la segunda línea es el nonce y después viene toda la data que se escribe como de una manera especial, ¿no? Los bloques en Bitcoin tienen una estructura definida de cómo se escriben y cómo después, obviamente cuando vas a un Block Explorer, el Block Explorer puede elegir cómo mostrarlo, ¿no? Pero esa estructura de cómo son los datos ya está definida, cómo son las transacciones, cuánto ocupa cada eh, espacio de cada transacción, tu address ocupa X cantidad de bytes, se pone así en el bloque, ¿no? Todo eso, entonces lo que nos permite es, le podemos hacer un hash a eso, ¿no? Al bien, bloque, y si vos cambias algo del bloque, por lo menos la mínima cosa te va a dar otro bloque distinto, ¿no? perfecto, Porque dijimos perfecto. el input siempre, aunque cambies un poquito, te va a cambiar totalmente el output. Entonces, si yo acá, no sé, para los que están viendo, por ejemplo, este hash empieza con un, dos, Cinco tres, ceros. cinco ceros. Si yo le pongo que Santi me transfirió 100 bitcoins porque soy malicioso, me va a cambiar el hash. Entonces, podemos ver que ahí ya el hash lo podemos tratar como un identificador único del bloque, ¿sí? Bien, Y es perfecto. básicamente cómo,
¿cómo se utilizan? Si vamos a un Bitcoin Explorer, em, ahí estoy buscando uno. Mientras tanto, si querés, yo hago un poquito un zoom out de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque bueno, como todos ya saben, Bitcoin es una blockchain y eso lo dice la palabra, ¿no? Es una cadena de bloques. Entonces, cuando se quiere generar un nuevo bloque con la información que ésta contiene, los mineros de alguna forma tienen que generar este bloque, ¿no? Y es necesario crear este hash con toda la información que está dentro del bloque. Y acá uno se está mostrando uno, por ejemplo. Claro, por ejemplo, para los que están escuchando, tenemos acá varios bloques y se ve que esto, por ejemplo, es el identificador único, que es un hash. Que obviamente el hash, como no les mentimos con Santi, tiene letras Mm. también que son números, obviamente. Es una representación hexadecimal de un número, se podría decir. Eh, por eso vemos letras, pero solo llegan hasta la F, ¿no? Porque es el dígito más alto que puedes tener. Y bueno, así se identifica y lo mismo se usa para las transacciones, no solo para los bloques. Las transacciones en un Explorer también son un hash, porque obviamente de vuelta podemos identificar las transacciones y vos pones todo, tenemos un esquema de cómo se arma una transacción, dónde van los campos, qué sé yo. Cada transacción también puede ser un hash, ¿no? Si nosotros podríamos, en vez de en el bloque, imagínense en el bloque, en vez de poner Santi le transfirió a Agus, podríamos hacer el hash de Santi le transfirió a Agus, eso me va a dar un hash, y en el bloque podríamos poner solo como datos, como el hash de esa transacción, ese identificador. Perfecto, perfecto. No, no se hace así, pero es solo para que se den una idea, como que el hash se usa para identificar cosas, bloques, transacciones, cualquier cosa, porque básicamente vos le pones un input estructurado que todos sabemos cómo se arma y todos podemos verificar que eso, el hash que nosotros teníamos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, yo no tengo que guardar todo el bloque, me puedo guardar solo el hash. Si vos me pasas un bloque, me decís, che, ¿te acordás de este bloque? Yo puedo hacer el hash de ese bloque y revisar a ver si vos el bloque que me pasaste realmente yo lo tenía guardado o no. ¿Entiendes? Entonces, Bien, era también muy eficiente, por ejemplo, de guardar cosas, porque es un identificador único en base al contenido del bloque. perfecto, 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 clarísimo. Me imagino igual esta es una versión un poco simplificada de lo que es un bloque, ¿no, Aus? Obviamente, las que están viendo acá, sí, nada, los bloques tienen un montón más de campo, no nos vamos a meter, o sea, la idea hoy en día es, no, o sea, que se entienda El grande. concepto, que se entienda a grandes rasgos y bueno, sí, obviamente hay mucha más información que se guarda dentro de un bloque, más variables, todo, pero bueno, esto es una buena forma de simplificar lo que sería como hashear un bloque. Claro. Entonces, bueno, como bien se dijo, blockchain no es una cadena de estos bloques de datos. Entonces, tenemos básicamente cómo armamos esa cadena. Bueno, cada bloque tiene un identificador al bloque anterior. ¿Qué identificador? ¿Qué identificador usamos? Bueno, el hash, ¿no? Entonces, la idea es que cada bloque, por ejemplo, en Bitcoin, si vemos acá en la pantalla, vemos que entra un bloque random en Bitcoin que dice el bloque tiene tal hash, o sea, tal identificador, y el bloque previo tiene este hash. Entonces, así es como se va armando esta cadena de bloques, ¿no? Donde cada bloque siguiente tiene un identificador al bloque pasado. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, imagínate que nosotros tenemos todo esto y yo quiero ir venir y cambio algo en el primer bloque va a cambiar el hash, entonces todos los próximos bloques van a tener un hash inválido, ¿no? Porque o sea, para cambiar el primer bloque tendría que volver a cambiar el segundo, porque tengo que cambiar el hash previo del segundo. Correcto, entonces rompes la serie y se rompe todo lo que viene Sí. después de eso. La idea, obviamente, es que el hash del bloque anterior esté dentro del hash del bloque mismo, ¿no? Entonces, si pues, se cambia el bloque anterior, te cambia el hash del bloque siguiente y de todos los siguientes, invalidando así toda la cadena. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, se podría decir que esta cadena de bloques está atada de alguna forma por
el hash del bloque anterior, ¿no? Que sería esa como la cadena que va atando cada uno de los bloques, en cierta Exa- forma. Exactamente. Entonces, ahora vamos a minar, ¿sí? Bien, O sea, ¿cómo o qué es? Bueno, hasta acá nada. Computacionalmente es muy fácil hacer un hash, ¿sí? Entonces, Bitcoin tiene algo que se llama Proof of Work, que es básicamente no como prueba de trabajo. Y vos me decís, che, bueno, pará, si hacer un hash es muy fácil, ¿por qué se llama Proof of Work? Bueno, porque la idea es que no todos los hashes son válidos para la cadena. bien. Entonces, Bitcoin tiene ciertas reglas donde no todos los hashes son válidos. ¿Cuáles son los hashes válidos? Bueno, eso se define un poco variable dependiendo de ciertas variables que toda la red, como todos tenemos el mismo protocolo, todos sabemos cómo es un hash válido, pero es básicamente por la cantidad de ceros que tiene adelante el hash, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que el hash tenga cierta cantidad de ceros? Bueno, vimos que básicamente el hash es un número, ¿sí? Entonces, si yo te digo, tenés que encontrar un número aleatorio, ¿no? Porque acuérdense que el hash es, yo le pongo un input y me sale un número aleatorio, un hash aleatorio, que yo no sé cuál me va a salir. Yo no lo puedo prefabricar el hash, justamente esa es la gracia, no tengo que hacerlo y ver qué resultado me da. Entonces, si yo te digo el hash tiene que estar, por ejemplo, imagínate con números decimales, ¿no? Sí, Vos tenés un bloque, creas un bloque y te da un hash, no sé, imaginemos que el hash, mi algoritmo hash tiene 4 dígitos. Entonces me da un número del 0 al 9999, 9999, ¿no? Entonces, si yo hago un hash, ¿cuál es la probabilidad que me caiga dentro del 0 al 9999? 100%, ¿no? Porque ese hash siempre me va a dar un, un número dentro de ese rango. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, tiene que tener un 0 adelante? ¿Sí? Entonces, ahí el hash que me tiene que dar va a ser entre 0 y 999. Entonces, cuando yo le meto un input, ¿cuál es la probabilidad que me salga entre 0 y 999? Mucho menor, ¿no? perfecto. Que antes. Entonces es mucho más difícil. Básicamente esa es la idea. Cuanto más ceros tiene el hash, más difícil, o sea, es más improbable que te salga, Sí, ¿sí? sí, 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 es como que sumás una complejidad más al proceso de encontrar el hash. Claro, exactamente. Y es eso, es lo que están haciendo las máquinas de Bitcoin es encontrar el hash. Ahora después vemos, no se preocupen de por qué. Ahora después por ahí lo vamos a ver un poco, pero la idea es que entiendan un poco el concepto. Entonces, Y tratan de encontrar este hash ¿para qué? O sea, digo, en el sentido de, ¿eso los habilita a hacer el bloque eso o por qué ellos querrían encontrar el hash? porque entonces significa que ese bloque es válido en la cadena. Perfecto, Entonces, perfecto. lo que ellos quieren es encontrar ese hash y una vez que lo encuentran ese hash, lo reparten a todos sus peers, ¿no? Como a toda la red que está conectada a ellos. Entonces, yo soy un minero. Y la idea del minero que hago, bueno, pongo las transacciones que me pasan. Por ejemplo, Agus le transfirió 10 bitcoins a Santi, ¿no? Y después, no sé, Santi le transfirió 2 bitcoins a, no sé, a cualquier persona. A Pepe, Juan, sí, dale. con los nombres comunes. Bueno, eso me va a dar un hash. Entonces lo que yo voy a intentar de hacer es, hay muchas maneras de cambiar el hash de una transacción. Por ejemplo, cambiando el orden. Si yo cambio el orden de las transacciones, eso me cambia el hash. Pero también hay otra manera, que es la que también se usa, que es cambiando el nonce. Si yo cambio básicamente hay un campo en los bloques que se llama nonce, que es para que justamente los mineros puedan cambiar estos números. De vuelta, estamos simplificando un poco las cosas para Sí. que se entiendan, no me vengan a decir, no, esto no es exactamente así, la idea es, bueno, los conceptos en generales, y están bastante acertados estos conceptos, pero bueno, hay muchas más estrategias para justamente ver y encontrar ese hash. Pero bueno, una de las cosas es este nonce, que básicamente son números que yo puedo ir probando. Yo puedo poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta ver si me da un hash que empiece con ceros, con varios ceros. Por ejemplo, acá
estamos compartiendo pantalla, yo pongo mine, este botón, lo que va a hacer es justamente eso, probar este nonce hasta que me dé un hash. Y van a ver que lo único que cambia es el nonce. Yo pongo mine, ¿ves? Ahí me cambió el nonce y vemos que hay 4 ceros adelante del hash que me creó. Entonces, esa es un poco la idea de minar, ¿sí? Entonces, una vez que yo Perfecto. encuentro este hash, se lo puedo repartir a todos mis peers y básicamente Claro, todas las personas ven que es un bloque válido, que, o sea, obviamente cuando uno lo recibe, ve que Agus tenía 10 Ethers, que Agus le puede mandar 10 Ethers, 10 Bitcoin, que Agus le puede mandar 10 Bitcoins a Santi, que Santi tenía 2 Bitcoins para mandarle a Pepe, que Pepe existe, que Santi existe, que las private keys, que las firmas están bien. eh, Se fijan todo eso y además se fijan que el hash esté bien, o sea, que el bloque también sea válido, ¿no? Porque no solo obviamente que el bloque tenga los 4 ceros en el hash de adelante, sino que obviamente tienen que haber transacciones válidas que se puedan y qué sé yo. Si todo eso se cumple, entonces los bloques, los otros mineros, cuando reciben un bloque válido, empiezan a minar sobre el bloque siguiente, o sea, sobre ese bloque y empiezan a intentar encontrar el bloque siguiente. Entonces, perfecto. Porque necesitaban aparte el hash del bloque válido anterior. claro, igual ellos están buscando también ese bloque anterior, digamos. O sea, acá, por ejemplo, están buscando el bloque uno. Apenas les llega el bloque uno, tiran todo el trabajo que hicieron y se ponen a Y buscar el arrancan, bloque 2. bloque 2. Porque no les sirve minar sobre el bloque uno, ¿no? Porque si ya la mayoría de las personas lo tiene, bueno, entonces asumo que tengo el bloque uno. O sea, asumo que Perfecto. esto que está bien y que la mayoría de las personas tienen, entonces mino sobre el bloque 2. Ahora, hay un problema, ¿no? Y en estas redes distribuidas es qué pasa si dos personas encuentran un bloque válido pero distinto, porque puede pasar, que el bloque uno, ¿no? Tipo, imagínense que venimos, perdón, minando Bitcoin y el bloque número 10. Yo soy un minero y estoy minando, intentando encontrar el bloque número 10 y uno de mis nodos a los que estoy conectado, es una computadora a la que estoy conectado, viene y me da el bloque número 10. Bueno, perfecto. Entonces intento buscar el número 11. Pero de la nada, de otro lado, me llega otro bloque número 10. Y esto puede pasar porque piensen que es una red súper distribuida. Entonces, un minero en Argentina, por ahí, no es lo mismo que un minero en Rusia y por ahí se tardan en llegar esa Ujú. información. Hay como colisiones. En Bitcoin no pasa tan seguido porque se estima que más o menos un bloque se crea cada 10 minutos. Y esto de vuelta es una estimación porque es suerte intentar encontrar el bloque, Claro, pero ajustando justamente la dificultad de encontrar un bloque para que más o menos sean cada 10 minutos. Si de la nada la red se da cuenta que están encontrando bloques más rápido, ajusta la dificultad para que de vuelta se vuelva a 10 minutos. Y hay todo un algoritmo que todas las computadoras lo tienen, que es básicamente eso. Entonces pero en redes de antes como Proof of Work de Ethereum pasaba, porque los bloques se generan mucho más rápido, creo que eran cada 12 segundos que se estimaba aproximadamente, correcto. o cada 15, ya no me acuerdo. Pero bueno, entonces podía pasar que yo en Argentina empiece a repartir mi bloque y la persona en Rusia no lo vea, y entonces él que encuentre un bloque en esos 15 segundos y hay como colisiones. Entonces ahí lo que dice Proof of Work, que es lo que usaba Bitcoin, lo que usa Bitcoin, lo que usaba Ethereum en su momento, es, bueno, la cadena más larga es la que sobrevive. Y es justamente esto es un poco eh, como la ley de, como sentido común. Y es, ¿por qué voy a estar minando sobre la cadena más larga? Y porque seguramente esa cadena más larga es la que mayor computadoras estén haciendo y trabajando Claro. porque es la más larga y justamente hay más personas buscando. Entonces, si yo me llegan, por ejemplo, me llega el bloque número 10, yo estaba mirando, intentando encontrar el bloque número 10, me llega un bloque número 10, y me llega otro bloque número 10, bueno, yo por ahí empiezo a minar sobre esos dos bloques número 10. Pero apenas me llega el bloque número 11 de otra persona, si se quiere, yo tiro el Listo, el bloque. camino por acá. Claro, voy a ir por la cadena del bloque número 10 y 11 que tengo y no la que solo tenía el número 10, que era distinto, ¿no? Eh, Bien, es bien. Y pregunta, quizás no sabes la respuesta, pero digo, digamos que mi transacción estaba incluida en el bloque número 10 de la blockchain que se termina como, de la cadena que se termina descartando. Técnicamente, ¿qué pasa? ¿Falla mi transacción?
Bueno, O es muy, muy interesante la pregunta y básicamente sí, para la cadena principal nunca existió tu transacción. No, si no se incluyó. ¿Qué pasa? Generalmente las mismas transacciones se incluyen en los mismos bloques. Eso es lo que termina pasando. O sea, los dos bloques 10 generalmente, los generalmente, mismos bloques incluyen las mismas transacciones. eso lo que incluyen las Ok, mismas transacciones. Generalmente puedo perfecto. pasar, y eso se llaman como reorgs, que es básicamente eso, como que se reorganiza la chain y puede ser que tu transacción no se haya incluido y de vuelta tengas que esperar. Por eso, cuando vos depositas, por ejemplo, en un exchange, no te la confirman al toque la transacción, o sea, apenas como a vos se te Necesitas confirman el... confirmaciones necesitas, ¿no? Claro, necesitas varios bloques porque justamente es como se aseguran de que tu transacción, bueno, ya está incluida dentro de la cadena y no se va a volver para atrás, eh, ¿no? Y desaparecer. Perfecto, perfecto, clarísimo, Agus. Que, Y bueno, estamos hablando un poco de Proof of Work, que es algo de lo que charlamos también anteriormente, de bueno, cómo se generan estos bloques. Y mi pregunta es, ¿quién puede minar Bitcoin? ¿Puedo hacerlo yo directamente desde mi computadora? ¿O cuál es la forma más eficiente de hacerlo? Porque también, bueno, me imagino que la gente que escucha esto debe haber escuchado acerca de las granjas de Bitcoin mining y cómo se hace esto, con qué se mm, necesita. muy buena pregunta. O sea, al principio por ahí solo las computadoras, pero como dijimos, a medida que va pasando los bloques y hay más gente intentando de minar sobre Bitcoin, solo el protocolo ajusta la dificultad para que sea más difícil encontrar un bloque. ¿Sí? Entonces, acá quiero mostrar una cosa y es, si nosotros vamos al bloque, al primer bloque de todos, al bloque cero de Bitcoin, este bloque tiene 10 ceros. ¿Sí? Es decir, tiene esa dificultad de 10 ceros. Ahora, si vamos al último bloque que se acaba de minar, ahora más o menos, no sé hace cuánto, pero es el que mostramos, no tiene 10 ceros, tiene más, tiene 3 6 9 12 bueno, no sé, 15 no sé si estoy Sí, como 20 ceros, que parece tener. 18 ceros o 20 ceros. Sí. Bueno, entonces es mucho más difícil y se va incrementando. Entonces, al principio vos podías minar con tu computadora y ibas a encontrar un bloque cada 10 minutos y con tu computadora solo alcanzaba con la CPU de tu computadora. Después, bueno, se empezó a necesitar GPUs para minar, ¿no? Estas como es hardware más especializado que podían hacer estos hashes y después se creó hardware especializado porque las GPUs se usan también para gaming, pero Sí, sí, no, no está optimizado específicamente para minar Bitcoin, sino que, bueno, tiene otras funcionalidades en mente. claro, Eh, como gaming, exactamente. Pero bueno, gaming justamente necesita mucho hacer muchos cálculos, que era lo que venía bien, pero crearon lo que serían las ASICs. Que las ASICs son hardware especializados, como una computadora súper especializada para resolver estas cosas de Bitcoin y estos hashes, para hacer los hashes y porque vimos, por ejemplo, cuando Ethereum tenía Proof of Work antes y hacía esto de minar, em, no te servía la misma por ahí ASIC de Bitcoin para Ethereum. ¿Por qué? Porque tienen dos hashes distintos que se hacen distintos. Entonces esto está súper especializado, la ASIC de Bitcoin, por ejemplo, para Bitcoin. Y nada, es eso, es como una computadora muy, muy eficiente en hacer estos hashes. Entonces, hoy en día, si te querés poner a minar estos Bitcoin con una computadora, no vas a encontrar nada porque es tan difícil y es tan improbable. De vuelta, podés llegar a es tener, como comprar un billete de lotería una vez en tu vida. O claro, sea, podés sí, ganar y podés ganar, pero las chances son muy muy, bajas. exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Lo que hace la gente es comprar las ASICs, pero también comprando las ASICs es muy difícil minar un Bitcoin, ¿sí? O sea, mismo con las ASICs, porque hay mucha gente minando. Entonces, ¿qué se hacen? Se arman las granjas de minería, que hay, o sea, hay dos tipos. Obviamente hay empresas que tienen muchas y muchas ASICs, pero también hay pools donde la gente conecta como sus ASICs
y entre todos intentamos minar un Bitcoin. O sea, vos, yo, todas las personas nos juntamos y todos ponemos nuestra ASIS a minar y qué es lo que generalmente la gente hace, ¿no? Y si encontramos un bloque, se reparten las ganancias entre todos nosotros. Y esto es un trabajo súper, súper paralelizable. O sea, imagínate que porque vos me podés decir, o sea, si yo soy el software, si quieren, de las pool de minería, yo te digo, bueno, vos, Santi, fíjate este bloque y probá el NOS del 1 al 500 millones, de 500 millones. Ujú. Vos, Agus, probá de 500 millones a 1000 millones. Entonces es súper paralizable y todos vamos probando y demás, y en que cuando un momento se encuentra un bloque válido, nos lo repartimos entre todos, las ganancias, y así es como, bueno, el problema es que termina Bitcoin siendo un poco centralizado, y acá estamos viendo donde, bueno, nada, Antpool tiene el 12%, bueno, supuestamente esto está bastante mejor de lo que estaba antes, pero Binance mina un 3.4, Binance creo que es todo centralizado, no es un pool de minería, pero Antpool, por ejemplo, sí, estoy bastante seguro, Spider Pool también, F2 Pool, esos deben ser pool de minería donde la gente se junta en estos pools a minar Bitcoin. Y esto, básicamente lo que está diciendo acá es que el 12% de Los bloques. bloques se minan vía Antpool. ¿No? El 10,3% de los bloques se mina vía Spider Pool, el 3,4% los mina Binance. Y eso me imagino que es, o sea, si yo, por ejemplo, armo mi propia granja, puedo suscribirme al software, digamos, de Spider Pool y entro como en el clúster de ellos y sumo mi poder computacional, digamos, ¿no? Exactamente. Y Y a obviamente, partir de ahí repartimos. claro, y obviamente las rewards van proporcional al poder computacional que sumás a la pool de minería. Eh, Bien, Obvio, porque si no, vos tenés más chance de encontrar un bloque de Bitcoin para la pool, o sea que otra persona que por eso lo tiene un ASIS y vos tenés 400. Entonces, obviamente las rewards van en proporción a lo que tengas. A perfecto, perfecto. proporcional, obviamente, que aportes. Pero bueno, si vos llegás a minar un bloque solo hoy en día, no sé cuántos bitcoins estás ganando, pero ya no me acuerdo cuál. Acá, Block Reward 3,125. Bueno, justo hoy, no, ya no sé y no quiero ver el precio de Bitcoin, pero qué sé yo, si está a 50.000 o 60.000, son $180.000, ¿no? Que se reparten cada 10 minutos aproximadamente en Bitcoin. De vuelta, como vemos acá, es cada 10 minutos, porque fíjense que acá un bloque se minó hace 30 minutos, otro hace 23 minutos y el último hace 19 minutos. Entonces, nada. Y por ahí si Bitcoin ve que de la nada se fue, o sea, el hashing power, o sea, se toma mucho tiempo en minar un Bitcoin, bueno, en minar un bloque, perdón, puede volver para atrás y hacerlo más fácil. O sea, la idea es que en cada 10 minutos más o menos se mine. Aprovecho justo esa corrección que hiciste para decir, bueno, la parte de cuando se dice minar Bitcoin, básicamente se están creando bloques para llevarse los beneficios que te da la red por haber creado ese bloque, ¿no, Aus? Exactamente, o sea, todo esto gastás electricidad, gastás cómputo, hardware para crear un bloque. Entonces la red como básicamente, eh, Como co- le- recompensa, ¿no? claro, eso, gracias, no me sabía. Le da recompensas a la persona que hizo todo ese trabajo, bueno, le da X cantidad de bitcoins que cada cierta cantidad de años se baja la cantidad de bitcoins, que eso se llama el halving y demás. Creo que se empezó al principio, se dan 50 bitcoins por bloque, después 25, después 12, 12,5 y así, ¿no? Y Eh, esto es totalmente inflacionario, ¿no? En el aspecto, o cómo funciona. O sea, sí, no, es totalmente inflacionario, con una curva que obviamente va a ir tendiendo a cero. Creo que en un momento llega a cero o asintóticamente a cero, digamos. Nunca Bien. se van a dar cero rewards por bloque, pero llega un momento donde ya no es. Y ahí también sirven los fees. O sea, obviamente las personas que mandan la transacción para que sea incluida en el bloque están dispuestas a pagar un fee para que esa transacción se incluya.
Entonces, pero hoy en día lo que creo que lo que más plata da es el reward del bloque, no es tanto Bien, los fees de las transacciones. Em, bien, bien, bien. pero bueno, Bueno, clarísimo entonces la explicación de cómo se generan los bloques, cómo se mina, cuál es el panorama actual de Bitcoin mining. Em, Tenías preparado vos una sección que es un poco acerca de quizás una problemática, ¿no? sí, que Que ahora se viene trata. ¿para qué? O sea, ¿para qué hacemos todo esto de minar, de encontrar, de intentar? Y hay un problema básicamente que viene de sistemas distribuidos, o sea, esto no lo inventó, no es un problema que tiene solo Bitcoin, sino en general los sistemas distribuidos que son no descentralizados. O sea, descentralizados no es lo mismo que distribuidos, puede ser centralizado y distribuido o descentralizado y distribuido. Las cripto, o sea, Bitcoin es un sistema distribuido y descentralizado, donde hay muchos actores que se hablan, digamos, en todas partes del mundo, en sistemas. Pero, por ejemplo, los sensores de un avión podría ser un sistema distribuido pero centralizado. Hay una computadora central que decide todo, Ujú. pero le llega información de los sensores de un avión, por ejemplo. Entonces, y estos problemas básicamente, o sea, estos sistemas distribuidos tienen un problema que se explica generalmente con un cuentito que ahora lo vamos a explicar, pero es cómo sabemos que los datos que nos están mostrando o la comunicación que estamos teniendo es, eh, es de verdad, digamos, o sea, es honesta. Bien. No me gusta tanto la palabra honesta porque de vuelta podría ser, o es correcta, me gusta más la palabra correcta. Porque pueden llegar a decirte algo erróneo quizás por equivocación, ¿no? Y eso no es deshonesto. Por eso Sí, decís vos, quizás, bien, correcto sigamos. es correcto, ¿no? Porque no siempre pueden ser estas fallas maliciosas. Ujú, Eh, por ejemplo, en un avión, imagínate que, no sé, un avión tiene varios sensores de altitud, ¿no? Para saber dónde está, dónde está el avión en altitud, para un montón de cosas. Y lo pongo en un avión claro porque a veces es más fácil entenderlo de este punto y después lo trasladamos a blockchain. Pero un avión tiene muchos sensores de la altitud. Bueno, obviamente la computadora central para decidir, no sé, si tiene que aterrizar o por dónde está o qué hacer, recibe de estos sensores información. Ahora, puede ser que un sensor esté fallando por X motivo, no porque sea malo el sensor en sí, ¿no? Pero exacto, porque quiera fallar. Ujú, porque está fallando por algo de hardware o algo, o porque la comunicación de repente se interrumpe, o pueden pasar cosas que se cambian bits, no sé, en el mensaje que mientras se está mandando, no sé, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, ¿cómo sabe la computadora a quién le cree y a quién no de estos sensores? Porque recibe información por ahí distinta de los sensores. Entonces, básicamente todo esto se cuenta con un problema en los generales, donde hay varios generales que tienen que, o sea, hay un ejército que tiene que atacar un castillo y el ejército está distribuido en los distintos frentes del castillo y los generales se tienen que poner de acuerdo si atacan o no atacan. Y bueno, ¿cómo saben los generales cómo ponerse de acuerdo? Porque yo puedo mandar eh, mis mensajeros, pero los mensajeros pueden haber sido capturados y cambiados por otras personas, ¿no? Entonces, cuando les llegan, o sea, por personas del castillo que quieren intentar desestabilizar el ataque, entonces yo le puedo decir a un general, a todos que ataquemos, pero a los generales les llega por ahí mensajes de no atacar y a otros de atacar, y esos generales entre sí también se reparten mensajes, y un general honesto por ahí le llegó el mensaje de no atacar porque me cambiaron el mensaje en el medio y entonces él va a repartir los mensajes de no atacar. Entonces yo soy un claro, general que de la nada me llegan mensajes de atacar, de no atacar, ¿cómo hacemos para atacar? Básicamente eso se llama como el cuento de el problema, que es el problema de los generales bizantinos bien, castellanos. Y hay todo un paper básicamente que explica que no vamos a, es todo un teorema, que también podemos asumir que los generales puede haber traidores dentro de los generales, entonces un general le llega a atacar, le llega bien a atacar, pero también le manda a los otros eh, no, que no ataques, porque estos generales maliciosos cambian los mensajes. Bueno, nada, es un sistema abierto donde pueden pasar un montón de cosas. Bueno, hay un paper que se prueba de manera matemática
que al menos, o sea, si vos tenés una cantidad de agentes maliciosos F o de, de como, sí, de cosas incorrectas, llamémosla F, tu sistema puede tolerar esa cantidad F si tiene al menos 3 por F más uno de componentes. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 3 componentes, imagínate que estamos en el avión, ¿no? Vamos a de vuelta al ejemplo del Ya, avión de sistemas distribuidos. Y tengo 3 que sea medidores, medidores. medidores. Si falla al menos uno, ya está, mi sistema no se puede recuperar. ¿Por qué? Ok, Porque tengo 3, falló uno. Básicamente lo que está diciendo lo que dije antes es que tolera menos de un tercio de fallas, ya. ¿no? Tiene que O ser sea que ahí menos, ya menor o no igual. nos sirve. Si tenés 3 y falla uno, ya está. Y esto es importante saberlo, ¿no? Porque si estás diseñando un avión, es lo mismo tener uno, dos, bueno, o 3, digamos, o sea, te conviene tener 4. Entonces, si con 4 falla uno, podés seguir poniéndote de acuerdo. La computadora puede seguir eligiendo bien, correctamente las cosas. Bien, Eh, eso es como, y eso es con lo que se llama como llegar a consenso. ¿Sí? ¿No? Es esto de si atacamos o no atacamos, los generales, ¿atacan o no atacamos? Bueno, si hay más de un tercio de fallas o de agentes maliciosos, o sea, de generales maliciosos, entonces ellos te pueden desestabilizar el ataque. Si no hay más de un tercio, bueno, dependiendo de esto, hay como algoritmos para llegar justamente al consenso, pero imagínate que dependiendo del algoritmo que uses, eh, si hay menos de un tercio, no te pueden desestabilizar el ataque. Entonces vos vas a llegar al consenso de la mayoría de las personas para atacar, ¿no? El bien, castillo. Entonces, volviendo a si hay más de un tercio de fallas o de agentes maliciosos, digamos, o de información incorrecta en el sistema, eh, te pueden llegar a destruir el consenso del sistema de a qué hacer, básicamente, si atacar o no. En Bitcoin, por ejemplo, es si seguir la cadena o no. No, o sea, perdón, no si seguirla, o qué cadena seguir o no. ¿Sí? perfecto, perfecto. Entonces, ¿Qué pasa? se Sí, usa este concepto para básicamente llegar a la verdad, ¿no? Y elegir la cadena correcta, la cadena verdadera que incluye las transacciones o la información que realmente pasó. exactamente. En Ethereum se usa tipo otro que se llama Casper con otras cosas para llegar a consenso. En Bitcoin se usa Proof of Work. ¿Qué pasa? Y acá quiero hacer una distinción un poquito, y acá puede ser que yo esté mal, pero todo el research que hice como que me dice algo. ¿Por qué? Porque en Bitcoin tenemos lo que se llama el 51% attack, que es básicamente si hay más de 51% de personas maliciosas, te pueden atacar la cadena de Bitcoin. Y ahora vemos un poco cómo se hace ese ataque. Pero nosotros acabamos de decir que el teorema decía que tenía que haber más de un tercio, ¿no? O sea, ¿qué es Proof of Work? ¿Mucho más, tipo, seguro? No, porque acá, o sea, pensá que, o sea, la mitad obviamente es más que un tercio, ¿no? Entonces en Bitcoin necesitas más de Claro, un tercio, o sea, necesitas más de la mitad para atacar, que es más de un tercio. Bueno, acá Bitcoin en realidad exactamente no es, eh, o sea, resuelve este problema de una manera probabilística, donde todos nos ponemos de acuerdo con cierta probabilidad, ¿no? O sea, la cadena, por ejemplo, no está definido en piedra. ¿Qué pasa? Antes, con el sistema, con lo que yo dije, los generales, por ejemplo, o con un sensor de un avión, se decide lo que se hay que hacer y se decidió. Ya está. ¿Entendés? O sea, queda como escrito en piedra que se decidió. En Bitcoin, sí, como se decide básicamente con esto de Proof of Work, la cadena más larga, ¿no? Y a cuál usar para la cadena, o sea, con qué bloque seguir minando y demás, se decide con cierta probabilidad. Y eso quiere decir, ¿por qué? Porque Proof of Work es básicamente es para cambiar el primero, vas a tener que cambiar también todos los demás bloques de una manera mucho más rápida. O sea, si yo imagínate que, no sé, se está generando un bloque cada 10 minutos.
¿sí? Y ahora, no sé, hay 900.000 bloques de Bitcoin y yo logro una manera de generar bloques cada un minuto. Yo podría venir y reescribir la cadena, pero necesito una cantidad primero de plata, obviamente, para estar trabajando con todas esas máquinas para generar bloque cada un minuto, y encima necesito reescribir esos 900.000 bloques, porque si reescribo solo 100.000 bloques, nadie me va a dar bola, ¿no? Porque todos están por el bloque 900.000 y la cadena más larga es la que gana, habíamos dicho, ¿no? Entonces ahora estamos viendo un poco como Proof of Work, esto de la regla de la cadena más larga y todo, entran en juego para asegurar Bitcoin. Pero te lo aseguran con una probabilidad, porque si yo el día de mañana encuentro una manera de generar 20.000 millones de bloques de una, y bueno, yo puedo Ujú. decir, che, miren todos, miren mi cadena más larga, y todos van a decir, ah, vamos a seguir minando sobre esa cadena más larga. ¿Se entiende? Entonces, Bitcoin no, cuando te finaliza un bloque, cuando un bloque se incluye, en realidad no se incluye y listo. O sea, Sí, como la cadena existe esa, puede existe la cambiar. posibilidad de que eventualmente pueda pasar algo, aunque sea muy difícil, ¿no? Pero también por eso resaltaba, me imagino, el tema de alguna forma, la centralización en el minado, ¿no? Entre esos distintos grupos que son los dueños del 10% del mining, del 5, del 15, que aunque la posibilidad es muy baja, las chances de que se pongan de acuerdo para hacer algo distinto existen, ¿no? Claro, y cómo es el trabajo del 51, cómo es el ataque del 51% attack? Es básicamente, imagínate, es lo que se conoce como double spending. Es decir, imagínate, Santi, que yo a vos te compro, no sé, un departamento, digamos, ¿no? Y por el departamento te transferí, no sé, 5 bitcoins. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo el ataque? Si yo hago esto que digo de, tengo a mis máquinas minando, entonces yo te digo, che, mirá, Santi, tomá, te transferí esto, está incluido en este último bloque. Y vos decís, ah, perfecto, me das la llave del departamento. Y ahí yo pongo mis máquinas a minar y creo 3 bloques, cosa de que la cadena más larga sea la mía, donde la transacción que yo te mandé el Bitcoin no existe. No pasó. Entonces yo me quedé con el departamento y con el Bitcoin, ¿no? Esa es un Bien, poco la idea del double spending, que es esto, ¿no? Como que podés gastar 2 veces, y del 51% attack. Y por eso, cuando escuchen esto, por ahí fue bastante técnico, pero era para decir que si esto de los que tienen que ser mayor a un tercio de agentes maliciosos, digamos, o de información incorrecta en el sistema para poderla atacar, Bitcoin no exactamente no cumple este teorema, porque, bueno, no, porque lo resuelve con esto de la probabilidad de finalizar un bloque, y no es que lo da por sentado y es como, bueno, este bloque está finalizado. Que, por ejemplo, Ethereum tiene el problema de los dos, del un tercio, pero sí finaliza bloques, se saben todos los actores eh, se saben todos los actores, digamos, que están en juego, en el sentido, por ejemplo, vos en Ethereum sabés todos los validadores que crean los bloques. En Bitcoin vos no sabés todos los mineros, porque yo puedo estar minando sin estar conectado a la red, y de la nada conecto a la red y les reparto toda mi cadena. En Ethereum, para hacer un validador tenés que poner un stake, y eso te tienen que aceptar, como que hay todo un trámite. Entonces, Bitcoin no respeta exactamente los términos de este paper que hablan del ataque bizantino, y es justamente los sistemas que son resilientes a este ataque se llaman Byzantine Fault Tolerance, o sea, como que pueden tener ataques bizantinos y seguir sobreviviendo siempre y cuando estén dentro de las reglas, ¿no? O sea, si tenés más de un tercio perdés, eh, para, una, para un sistema que es bizantino como... eh, de verdad, y para Bitcoin es ujú, más 51%, porque, bueno, no es exactamente Byzantine Fault Tolerance, porque tiene estas cosas probabilísticas, de que no se conocen todos los actores y demás. perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, está bueno también para tener en cuenta las consideraciones de seguridad y, bueno, también las diferencias con otras blockchains, ¿no? Sí. Em, Ahora perfecto. quiero mostrar 2 cositas y ya vamos terminando, creo, conceptos. Esto es más que nada para que se pueda ver los que están viendo el hash rate de Bitcoin. Para que no es básicamente un gráfico
que muestra el hash rate, que es básicamente la cantidad de hash que pueden hacer por segundo Bitcoin, ¿no? Eh, entonces, acá está en 889, no sé qué es la E, o sea, cuántos hashes son, si son tipo millones de millones o trillones de hashes Claro, por segundo o tipo trillones de hashes por segundo. Pero bueno, nada, es bastante alto y si lo vemos desde todo ves que ha ido creciendo a medida y en 2012 con una computadora podías y después en 2017 por ahí necesitaba GPUs y de la nada tipo necesitaba hardware de acá, creo que empezaron a salir las ASICs y bueno, nada, se hizo muy difícil minar. Eh, perfecto. Y esto va a seguir subiendo su complejidad cada vez más, ¿no? sí, a medida que haya más mineros y de la nada no, los mineros empiezan a retirar poder computacional, bueno, no, Bien, puede bajar, ves que acá bajó, por ejemplo. Y eso generalmente también puede tener que ver con los precios y demás. Creo que toda esta baja se debe a que tipo los mineros también por ahí se empiezan a usar para data centers para AI o cosas así, entonces que por ahí es más profitable que minar Bitcoin. Por eso ahí está baja, pero no lo sé, es totalmente especulativo lo que acabo de decir, pero bueno, perfecto. creo que había escuchado algo así. Bien, bien, Y bien. último detalle curioso que quiero decir es que la mayoría de estas cosas no las inventó Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, sino que unió un montón de conceptos que ya existían para crear algo innovador. Pero Proof of Work no lo creó Satoshi Nakamoto, sino que lo aplicó a este concepto de la plata. Pero, por ejemplo, había ya algo que creo que se llamaba em, Hashcash. Hashcash era o no. Am, sí, perdón, Hashcash, que usaba Proof of Work para limitar el spam en los emails. ¿No? Entonces, si vos, porque vos, no sé, si tenías que tomarte el trabajo de hacer tipo todo esto del Proof of Work para, no sé, generar un email que sea válido y te toma 3 minutos. Y bueno, entonces quiere decir que, o sea, yo realmente te quería mandar ese mail, Santi, no es que se lo esté mandando a 20.000 personas de verdad, ¿entendés? Porque entonces, era una manera como de limitar el spam, se le ocurrió a una persona. Y bueno, Bitcoin acá se ven los mails que escribe Satoshi, donde dice, che, se puede usar Proof of Work para resolver el problema del Byzantine Generals Problem, que es justamente lo que decimos, en el contexto este de las criptomonedas que estamos haciendo. Y bueno, da todo un ejemplo, qué sé yo, se puede ver, si buscan los mails de Bitcoin, ahí pueden leer toda la conversación de Satoshi cuando está creando Bitcoin y es bastante interesante. Muy bueno. Así. Eh, Te voy a sumar una pregunta más que no estaba programada, pero se me ocurrió y dije, bueno, quizás tenemos una respuesta, no la tenemos, o es como también pensar, que vemos toda esta complejidad y no podemos quizás mencionar eh, lo que es quantum computing y cómo puede llegar esto a cambiar el proceso de encontrar el hash, ¿no? Digo, puede llegar a afectarlo, hay riesgos por ese lado. Sí, hay muchos riesgos. Creo que va todo para otro capítulo. Otro capítulo, obviamente, sí, sí, sí. Los hashes no son resistentes al quantum, pero hay hashes que son tipo quantum resistance. Entonces, Bien, no es que, tipo, cripto está como, salen las computadoras cuánticas y cripto muere. No, no, hay algoritmos, hay hashes, hay un montón de cosas que ya son quantum resistant, solo que los tienen que ir cambiando y es complicado. Bitcoin tiene un problemón, que lo podemos hablar por ahí en otro capítulo, de eso, y es más el consenso a nivel de personas, de tipo, che, tenemos que cambiar el protocolo de Bitcoin, lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar. Ethereum, al ser un poco, se sigue desarrollando todos los días, no tiene ese problema. Eh, exacto. Sí, en Ethereum tenemos las EIPs que, bueno, al llegar al consenso se ejecutan y se hacen los cambios necesarios, pero como decís vos, en Bitcoin es más difícil de coordinar y de tomar las decisiones de decir, bueno, es necesario hacer esta actualización o cambiar algo y ver si se puede llegar a hacer a tiempo. exactamente, exactamente. Bueno, Agus, creo que cubrimos bastante, yo por lo menos aprendí un montón de por qué surgen muchos conceptos y
Y bueno, y cómo surge Bitcoin, ¿no? Que en realidad no es que a una persona sola se le ocurrió decir, bueno, vamos a hacer todo esto, sino que es la culminación de varios estudios, de algoritmos ya previamente hechos, de sistemas previamente probados, que obviamente igual sin quitar mérito llevaron a la creación de Bitcoin y todas las criptomonedas después de eso. Pero me parece que estuvo buenísimo el recorrido. Sí, yo creo que se entendió, espero. Si llegaron hasta acá, comenten en Spotify, en YouTube, en donde lo escuchen, o en nuestro Twitter, ex, eh, si se entendió, si no, qué les pareció el capítulo, si les gustó que haya contenidos así mucho más técnicos o no, todo ese feedback nos sirve mucho. Buenísimo, buenísimo. Gracias por preparar esta clase de hoy, Agus. Les agradecemos a todos por haberse quedado hasta ahora y nos vemos en un próximo episodio de Nadie Valió Esto. Nos vemos. Chao, chao. Yo.